Os propongo una aventura, una experiencia fotográfica en un lugar emblemático en Granada, el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta. Quiero que de alguna forma entremos a mirar este lugar de otra manera, con la mirada del fotógrafo, una mirada que no es habitual, una mirada que nos va a proporcionar formas diferentes de sentir los espacios, las arquitecturas, el paisaje, el jardín. Vamos a enfrentarnos a un lugar que tiene muchas posibilidades, un lugar que es capaz de proporcionar a la mirada del fotógrafo experiencias muy poco usuales. Lo primero sería conectar con el lugar, conocerlo, saber por qué existe y cómo se creó este espacio. Lo que os propongo es una conexión, un encuentro personal con el espacio. No se trata de que vengamos a fotografiar todas estas maravillas como si fuésemos un turista más o como si fuésemos un visitante al uso, sino que encontremos nuestra propia experiencia visual en este lugar. Sin duda, el Carmen es un lugar lleno de sensaciones, es un lugar fascinante que se creó sobre todo para ser feliz, para crear grandes emociones. Por eso os propongo que conectéis con el lugar y encontréis en él qué cosas podéis captar en ese sentido. La perfección de las formas, las relaciones entre la arquitectura y la vegetación, son cosas para agradar. La luz y la sombra, las horas del día, los rayos de sol, el blanco, los oscuros, los colores, todo esto es importante averiguar, investigarlo y sobre todo relacionarse para tener criterios suficientes para realizar nuestras fotografías. Dejad que el lugar os hable, dejad que de alguna forma todas estas maravillas, todas estas relaciones formales sean capaces de construir en vosotros algo que decir, porque al final, una vez que empecemos a trabajar, encontraréis que tenéis cosas que decir, no solamente tenéis cosas que documentar o cosas que captar, sino cosas que decir a partir de vuestra experiencia y de vuestras impresiones. Es muy importante, no tenemos que informar. Este Carmen, este lugar, estos patios ya están documentados. Estos lugares ya están fotografiados. Nosotros no tenemos que informar, no tenemos que documentar nada con nuestras imágenes. Hay que hacer un trabajo de indagación, de introspección personal sobre todos estos espacios. Decía Graciela Iturbide, una de las más maravillosas fotógrafas mexicanas, que ella no sale al mundo con su cámara a ver qué pasa en el mundo, sino que ella sale con su cámara al mundo a ver qué le pasaba a ella en ese mundo. Pues un poco en ese sentido os propongo este tipo de aventura. Venid con vuestra cámara a ver qué os pasa a vosotros en este fascinante lugar. Hay cientos de posibilidades en cada uno de estos rincones, en cada una de estas formas, en las columnas, en las paredes, en las texturas, en los reflejos. Todo tiene su foto, evidentemente, pero os propongo sobre todo trascender de lo evidente y encontrar vuestra propia expresión y vuestra propia indagación en cada uno de estos detalles. Y por supuesto, no hay que buscar los mejores sitios para hacer la foto o los sitios más icónicos o más estandarizados para hacer la foto, sino todo lo contrario. Hay que indagar en los detalles, en los lugares poco habituales para el ojo generalista y estandarizado, y ahí encontraremos nuestra foto. Quizás un buen consejo que podría daros para fotografiar este lugar que yo he fotografiado muchísimas veces, sobre todo en compañía del gran fotógrafo Francisco Fernández, que quizás sea el fotógrafo que mejor ha captado y ha sabido encontrar la esencia de este espacio, sería que no vengáis con prisa. Es un lugar para venir despacio, para
hacer lo que ahora se llama slow life, ¿no? De alguna forma dejarse impresionar por los matices, por las temperaturas, por el aire, el sol, la vegetación. Encontrar lentamente vuestras fotos. No recorráis estos lugares, estos pasillos, estos patios, estas terrazas, con prisa y con avidez. Hay que ir dejando que el propio lugar vaya empapando en nuestro cerebro, en nuestra mirada, en nuestros ojos, todo aquello que es capaz de ofrecer. La lentitud, el reposo, el disfrute, quizás sea la mejor clave, porque creo que para eso se creó este espacio, para agradar y para hacer disfrutar a las personas. Con esto lo que os digo realmente es que no tengáis ojos de viajero, de turista o viajero, sino que tengáis ojo de artista, ojo de indagador, ojo de investigador de la mirada. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los espacios, por los patios y las terrazas, y voy a intentar comentaros algunos recursos y algunas técnicas aplicables para encontrar un poco esta línea de trabajo que os estaba contando. Al final, la gran pregunta, o al principio, la gran pregunta será: ¿qué queréis contar? ¿Qué queréis decir? ¿Qué habéis sentido en este fascinante lugar? Empezamos nuestro recorrido fotográfico en la terraza central, el corazón del Carmen. Es un lugar en el que todavía no hay una vegetación dominante, salvo los cipreses como grandes guardianes que están alrededor. Pero aquí encontramos, sobre todo, una de las grandes claves de este edificio, el blanco. El blanco como un color poderoso y constituyente, algo que para los fotógrafos nos va a crear ciertas preocupaciones. Es el momento de empezar a elegir ahora si queremos trabajar en color, si queremos trabajar en blanco y negro, y la sensibilidad con la que vamos a disparar. Tener en cuenta que a lo largo de todo nuestro recorrido fotográfico vamos a encontrar diferencias de iluminación muy distintas. Ahora tenemos una luz muy potente, muy dura, pero veréis cómo en el transcurso de los distintos lugares que vamos a visitar encontraremos otro tipo de iluminación. Este es un lugar muy poderoso arquitectónicamente, formalmente, y ese poder hay que reflejarlo con la fotografía. Si nos damos cuenta, ese gran arco y esas dos torres enormes, parece que estamos ante una catedral casi, ¿no? Pero sin embargo estamos en un lugar de mucha intimidad que tiene un gran ventanal al exterior, casi de vértigo, porque vemos la ciudad al fondo y nos sentimos como muy en alto, ¿no? Y quizás esa sensación de vértigo quede compensada o quede de alguna forma mitigada por el poderoso elemento central de esta fuente que nos ayuda a sentarnos y a sentir que estamos en suelo firme. Estas sensaciones poderosas se ven también en que es un patio que no está protegido a la luz, como veremos en los siguientes, donde la intimidad y la luz tamizada son fundamentales. Eso es importante, como os decía antes, para empezar a pensar cuál es nuestro propósito en este lugar. ¿De qué manera queremos medir la luz? ¿De qué manera queremos pensar la luz? Es importantísimo entrar de alguna forma en relación con la luz y el lugar. Os aconsejo no abusar del motivo principal. El arco es muy poderoso, la arquitectura es tremendamente poderosa. Vamos a empezar ahora mismo a plantearnos el trabajo, con lo cual debemos de empezar a saber qué es interesante para nuestra foto y qué no. Como dije al principio, no tenemos que informar, no tenemos que documentar. Tenemos que escribir nuestra propia historia, nuestra propia experiencia visualmente sobre este espacio. 3 estrategias de trabajo. La primera de ellas, aprovechar el diseño arquitectónico. La segunda, romper las reglas, desencuadrar, intentar no fijarse demasiado en las simetrías. Y la tercera de ellas, y quizás la más importante, aprovechar los espacios negativos. Hay muchísimos espacios vacíos que son muy aprovechables con elementos muy ricos y muy icónicos. Aprovechar esa relación existente entre el pequeño protagonismo de esos elementos con espacios realmente vacíos. Os sorprenderán esas fotos.
Estamos en el teatrillo, en el patio del teatro, un lugar para mí muy simbólico y sobre todo quizás sea el lugar donde de una manera muy paradójica se resuma cuál es el sentido último de este espacio, por lo menos para mí, donde en ese maravilloso escenario la propia arquitectura es el espectáculo. Y creo que de alguna forma eso es lo que pasa en estos patios, en este Carmen, que la propia arquitectura es el gran espectáculo que vamos a tener. Evidentemente, la arquitectura con la vegetación. Estas impresiones son las que tenemos que aprovechar para hacer nuestras fotos. En este lugar tan relativamente pequeño vamos a encontrar la primera relación potente y fuerte de la vegetación con la arquitectura. Y un tercer elemento fundamental en todo jardín y en todo patio, la luz. La luz que va a ir cambiando evidentemente durante las horas del día y evidentemente durante los meses del año. Cada experiencia aquí es distinta, vengas en primavera, vengas en verano, vengas en otoño o en invierno o por la mañana o por la tarde. Por eso este lugar es siempre magnífico, por eso este lugar siempre te sorprende y siempre encuentras algo nuevo y algo que decir sobre él. Esto es lo que os propongo que trabajemos fotográficamente. Vamos a intentar encontrar la relación que la vegetación tiene con la arquitectura y sobre todo con la iluminación. En esa relación vamos a encontrar juegos de texturas, juegos de formas y cómo la luz es capaz de diferenciar y crear aspectos morfológicos entre las distintas paredes, entre los distintos elementos ornamentales, entre los vanos, las puertas, los cipreses. Intentar como recurso reducir el encuadre. También jugar con las líneas que proporcionan las sombras y las distintas luces y las texturas de los árboles. Encontraréis en todas esas cosas una serie de elementos morfológicos capaces de incidir en vuestras narrativas visuales. Es muy importante también que reduzcáis al máximo la cantidad de elementos que queréis expresar en vuestras fotos. Encontraréis más sensibilidad, más subjetividad que si expresáis con mayor información. Estamos en el Jardín de Baco. Quizás sea uno de los primeros espacios más icónicos y emblemáticos del Carmen. Un lugar en el que vamos a encontrar cosas muy fascinantes para la mirada del fotógrafo. Lo primero que sorprende, lo primero que nos llama poderosamente la atención es que en un espacio relativamente, no excesivamente grande, relativamente pequeño, hay muchas cosas. Hay fuentes, hay dos fuentes, hay una escultura, hay una hilera de columnas, hay todo un juego de pasadizos vegetales, de pasillos en los que el sol juega a entrar y a crear formas y sombras y luces que son realmente maravillosas en tanto que producen mucho volumen y muchísimas referencias de texturas y de espacios. Todo esto crea muchos pulsos, crea muchas referencias. Si nos damos cuenta, este espacio es predominantemente curvo, predominantemente lioso, casi laberíntico en algún momento, para ser un espacio tan sumamente pequeño. Con la cámara tendríamos que empezar a buscar cuáles son nuestras pequeñas referencias aquí, qué queremos decir o qué nos está diciendo el lugar, qué podemos traducir de esa relación con él. A mí personalmente este lugar me hace recordar el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Es decir, todas aquellas referencias que Nietzsche hacía sobre lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿Qué encontramos aquí? Evidentemente a Baco. Encontramos lo dionisiaco, lo curvo, lo entrelazado, lo ágil, lo dinámico. En todos estos elementos, como el juego de columnas, las arcadas vegetales, la relación continuada de elementos uno detrás de otro, el agua, en direcciones hacia todos sitios, todo en un mundo interior que si miras hacia arriba sigues viendo elementos curvos, tanto vegetales como arquitectónicos. Todo eso es una gran referencia para poder expresar nuestra narrativa visual con nuestra cámara. Tenemos que tener cuidado porque es uno de los primeros espacios donde podemos tender a reproducir estándares representativos. Bueno, podemos hacerlos, podemos hacer la típica foto postalera, la foto estandarizada,
La foto, el lugar te llama a la simetría, te llama a hacer protagonista a esta maravillosa escultura. Sin embargo, podemos reconducir nuestro trabajo hacia otras posibilidades. Evidentemente, la simetría es siempre un síntoma de éxito. Las fotos no van a salir más o menos medidas, controladas y equilibradas. Rompamos la simetría, a ver qué pasa. Desplacemos los elementos más icónicos, como la estatua de Baco, como alguna de las fuentes, o como alguno incluso de los arcos de setos y de vegetación que podemos encontrar. A partir de las asimetrías, seguramente encontraremos elementos de narrativos mucho más dinámicos y mucho más ágiles. Todos estos pasadizos, todas estas estructuras vegetales están creando una iluminación tamizada, maravillosa, que hay que captar. En muchos casos, todas estas sensaciones casi abstractas, casi de armonía geométrica, son imprescindibles para un buen trabajo fotográfico. Lejos de los estándares representativos, todas estas posibilidades que nos ofrecen las texturas, las formas, la vegetación enraizada en estos setos, o el juego que hace con las distintas paredes y las columnas, son motivos esenciales para nuestras fotografías. Tres estrategias de trabajo. En primer lugar, os recomiendo la yuxtaposición. Ensayar un poco con un elemento principal, por ejemplo la fuente, ensayemos profundidad de campo, mucha o poca, e intentemos encontrar cómo esa profundidad o ese enfoque selectivo nos está proporcionando sensaciones subjetivas. En segundo lugar, os propongo que hagáis un ejercicio de abstracción, que busquéis a través de las texturas, las formas, la iluminación, elementos de abstracción o de simplificación del espacio en el que estamos. Y por último, la luz dramática. Crear altos contrastes, intentar encontrar en esa iluminación tan dura, tan fuerte, tan poderosa, qué tipo de expresión podemos encontrar. El templo de Psiquis es uno de mis espacios favoritos del Carmen. ¿Por qué? ¿Qué encontramos aquí de novedoso? ¿Qué encontramos aquí de fascinante? La escultura, la fuente, quizás el espacio entero. Para mí es el concepto de ruina, el concepto de templo ruinoso, el concepto de arqueología casi, y de cómo la vegetación va entrelazándose entre las columnas, que tienen ese aspecto de espacio antiguo, de espacio arqueológico, sin techos, sin paredes, con dos pequeñas ventanitas muy caprichosas a la ciudad. Es un sitio muy recoleto y absolutamente mágico para mí. ¿Qué podemos hacer aquí fotográficamente? Pues casi el mismo lugar nos lo está diciendo. Vamos a mirar para arriba, vamos a mirar esas columnas tan poderosas, como esos vigilantes, como si los estuviesen guardando realmente, y vamos a intentar jugar con la potencia de la luz que les da y las sombras, con los cielos, con los árboles, con los cipreses que están a su lado. Vamos a intentar también romper un poco los esquemas, romper un poco las reglas e intentar olvidarnos de los aspectos simétricos, que también pueden ser muy poderosos aquí. Y sobre todo vamos a encontrar elementos de textura en las paredes. Son paredes magníficas, con unas proyecciones de sombra a través de la luz incidente, que os van a hacer crear elementos de geometría muy potentes para la construcción de vuestros encuadres fotográficos.
Es muy importante que en nuestro recorrido fotográfico, en ese recorrido que al principio os recomendé que fuese lento y tranquilo, en esa reposada forma de ir paseando y disfrutando del Carmen, nos paremos en algunos lugares. No tenemos que ir a los sitios emblemáticos, a los diferentes jardines, a los diferentes patios, dejando pasar de largo ciertos itinerarios o tránsitos entre ellos. El Carmen es un lugar para recrearse y sobre todo para buscar pequeñas emociones y pequeñas sensaciones en cualquier esquina o en cualquier pared. Por ejemplo, la luz que refleja en esta texturada pared con las sombras de las enredaderas. También podemos encontrar, si miramos hacia arriba, diferentes elementos ornamentales como columnas, gárgolas, etcétera, y pequeñas esculturas que están pegadas a las paredes. Hay que buscar, hay que mirar, hay que dejarse llevar por esa increíble fascinación que os va a resultar ir encontrando esas pequeñas ideas, matices, elementos que seguramente os van a ser importantísimos para construir vuestras fotografías. Los jardines bajos son para mí quizás el espacio más complejo del Carmen. ¿Por qué? Pues porque hay muchos estímulos. Es un espacio longitudinal muy amplio, pero que contiene, como si fuese un parque de atracciones, un estímulo detrás de otro. Una fuente, un templete, un laberinto, un templo, un pasadizo. Bueno, nos vamos a encontrar un montón de posibilidades en un espacio, como digo, muy reducido. Y también es un espacio que da a la calle, es un espacio como más abierto al público, como más abierto a la ciudad, un lugar donde de alguna forma puedes ver y ser visto, cosa que no pasaba en los patios anteriores. Al principio hablábamos de que el Carmen era un lugar para los sentidos, un lugar para agradar, un lugar para sentir cosas bellas, que quizás este sea un sitio especialmente idóneo para eso. Estamos contemplando uno de los espacios de vegetación quizás más en la madurez y que de alguna forma tenemos la suerte de que lo podemos disfrutar más allá de lo que pudo hacer su propio creador, que no lo pudo ver en estas condiciones tan absolutamente maravillosas. Estas formas vegetales arraigadas, casi viscerales, casi como venas abiertas al exterior, son plásticamente sorprendentes. Como fotógrafos estamos casi obligados a entrar en un lenguaje con ellos, a entrar en una forma de representación más allá de captar la realidad, sino de relacionarlas con el espacio que tienen alrededor, con las paredes, con las personas, con los visitantes incluso, con las fuentes, con el sonido. Ese es un lugar tremendamente musical. Sentirlo y apretar el botón. Quizás estemos más acostumbrados a la estructura de este tipo de jardín, quizás más granadinos o más usuales en otros palacetes o en otros espacios de la ciudad. Quizás también porque está más pendiente al exterior, ¿no? Pero sin embargo, este espacio nos va a proporcionar también algunas imágenes, quizás desde un punto de vista tradicional, más estandarizadas, pero también con muchísima fuerza. Por eso creo que es muy importante intentar descubrir fotográficamente esta estructura, quizás desde las partes altas o incluso con una perspectiva determinada, poder sacar o poder destacar toda esa textura o toda esa arquitectura, mejor dicho, que van creando los distintos parterres. Y sobre todo el suelo. El suelo en todo este jardín bajo es totalmente llamativo,
por las formas, por el tipo de teselas o el tipo de loseta que tienen. Son suelos tremendamente poderosos fotográficamente. Y otra de las cosas que no quiero dejar pasar es la posibilidad de crear marcos naturales a partir de los contraluces. Este es un lugar especialmente idóneo para hacer esto, porque nos va a crear una textura visual en contraluz muy poderosa y muy llamativa. El criptopórtico es para mí uno de los lugares más mágicos de este Carmen. Lugar que une el patio de Baco con el de Venus. Los dos lugares más íntimos y más especiales de todo el conjunto arquitectónico. Sin embargo, es un lugar difícil para la fotografía, es un lugar difícil para el fotógrafo y es un lugar que también necesita de mucho apoyo técnico. Tener en cuenta que la gran proyección de elementos que hay a lo largo de este espacio y la conexión entre los lugares puede captarse evidentemente con una alta profundidad de campo, con lo cual tendríamos que intentar tener o un trípode o apoyarnos bien en las paredes para no movernos demasiado, o incluso utilizar una medición puntual, de forma que captemos la máxima detalle y la máxima definición en las altas luces e intentando que las sombras y las altas sombras vayan oscureciéndose y creando así pues ambientaciones quizás más dramáticas o más contrastadas. Recursos de trabajo, quizás el marco natural, el utilizar tanto los arcos, la arcada del fondo, como un elemento configurador de la imagen, con un elemento que estructura el encuadre para destacar aquello que hay en el fondo, o bien la Venus, o bien el patio, o bien la estatua de Baco. Estos marcos naturales, este marco constructor, creo que os va a dar una gran fuerza a vuestras fotos. Este será uno de los últimos patios que visitemos en nuestra visita fotográfica. Antes hemos estado en el Jardín de Baco, en ese lugar que nos invitaba al recogimiento, a la introspección, a buscar con nuestra cámara esos lugares escondidos, incluso curvos, casi femeninos, ¿no? Decíamos entonces esa capacidad dionisíaca, ¿no? que hablaba Nietzsche, ¿no? de la concepción artística, ¿no? Pues aquí es todo lo contrario, porque no existe lo dionisíaco sin lo apolíneo. Y en este espacio estamos en un espacio totalmente abierto. Un espacio abierto, pero sigue siendo cerrado al interior, ¿no? Aquí las impresiones son absolutamente distintas. El sol entra por arriba, nos invita a mirar hacia arriba, a ver todos esos contrastes de luces y de sombras, de espacios también blancos o claros y oscuros. De la misma forma que hablábamos en el patio de Baco, en el jardín de Baco, de la ausencia de colores, aquí nos pasa un poco igual. El verde y el blanco son fundamentales para construir el lenguaje o la narrativa visual. Eso hay que captarlo con la cámara. Eso es lo que nos está ofreciendo este espacio. Un lugar abierto, un lugar casi monocromo, es decir, no estamos hablando de blanco y negro, pero casi estamos hablando de blanco y verde y negro, y donde todo es prácticamente rectilíneo. Lo único que a lo mejor nos da un poco de movilidad, de airosidad, pues quizás sean las formas femeninas de la Venus o las formas del agua o de los surtidores o de algunos arcos en la parte superior. Las recomendaciones para trabajar fotográficamente aquí podrían ser, por ejemplo, volver a retomar los espacios negativos. Fijaros el gran volumen de paredes y sobre todo de macizos vegetales lisos, con una textura absolutamente magistral cuando les da el sol, incluso cuando hay sombra también tienen esa capacidad de textura muy potente, que podemos relacionar con el resto de elementos arquitectónicos.
Los grandes espacios son muy poderosos en la creación fotográfica. Por eso, aunque nos parezca que no estamos captando nada, realmente funcionan luego fenomenalmente en el papel fotográfico. Otro de los recursos fundamentales es el reflejo. Este maravilloso estanque, que en este momento está quieto y calmado, es un espejo fascinante también para encontrar tomas que tiendan un poco a la abstracción o incluso tomas que nos puedan hacer llegar a cierta subjetividad en la representación. Esas relaciones entre lo real y lo ficticio, entre otra posible realidad, es lo que nos puede ofrecer este tipo de imágenes. Os recomiendo también que no dejéis de buscar hacia arriba, mirar, lanzar la mirada hacia lo que nos proporciona todo este enorme espacio vertical, ¿no? Las direcciones de las columnas, los arcos, las diferentes texturas, los diferentes motivos que vamos a encontrar arriba son también un motivo que no podemos dejar de captar. Es muy fácil dejarse llevar por la abstracción en este sitio, muy fácil dejarse llevar por cómo los diferentes elementos formales de la arquitectura, tanto vegetal como arquitectónica, son capaces de proporcionar elementos de abstracción, las relaciones entre las columnas y los vegetales, los arcos, las luces y las sombras. Investigar sobre eso, seguramente encontraréis grandes ideas. Y sobre todo la Venus como uno de los elementos fundamentales dentro de este patio. Digamos, la gran protagonista de la fuente, del estanque y sobre todo en su relación con su gemelo hacia el otro lado. Podemos hacer fotografías maravillosas tomando puntos de vista desde un lateral hacia el otro, cuidando evidentemente la profundidad de campo. Tener en cuenta también que el enfoque selectivo, la falta de profundidad de campo también nos puede proporcionar una sensación muy subjetiva sobre los espacios desenfocados. Eso sería muy cómodo de hacer, evidentemente, poniendo el diafragma en máxima apertura y consiguiendo que todos esos espacios del fondo den como sugerencias de aquello que estamos sacando en primer término. La Venus, por ejemplo, es un elemento icónico fundamental en este lugar, casi de los elementos icónicos más importantes de todo los jardines del Carmen, y merece la pena que la investiguemos, que la relacionemos con los setos, que la relacionemos incluso con personas o visitantes que puedan estar aquí, que la relacionemos con los surtidores, que la relacionemos con el sol, etcétera, etcétera. Y entonces, para terminar, 3 ideas de trabajo. La primera, el reflejo. Merece la pena investigar el reflejo aquí. La segunda sería, pues, bascular la cámara. ¿Por qué no atrevernos en un lugar tan rectilíneo, tan apolíneo, romper un poco esas apego a la norma y bascular la cámara de forma que las horizontales y verticales cojan una dirección más dinámica y más atrevida, incluso vanguardista? Intentarlo. Y luego romper también otras reglas, intentar desenfocar o crear movimientos en lugares donde a lo mejor no se espera que eso pueda pasar. Como os decía al principio de todo, no tenemos que informar, no tenemos que documentar, tenemos que crear sensaciones a partir de nuestra experiencia. La técnica fotográfica nos puede ayudar a esto. Intentar el desenfoque os podrá sorprender muchísimo. Espero que os haya gustado este encuentro fotográfico que hemos tenido en la Fundación Rodríguez Acosta. Este Carmen absolutamente increíble que, como habréis visto, nos proporciona lugares para crear un gran proyecto fotográfico.
para el retrato, para el paisaje, para la abstracción, para el encuentro con la luz tan importante para los fotógrafos. Espero que esta experiencia os anime a venir aquí con vuestra cámara y disfrutar de un día maravilloso tomando fotografías increíbles.